Hoy te quiero compartir 3 tipos de pensamiento que te generan o que aumentan tus niveles de ansiedad y cómo puedes hacer para afrontarlos. Hola, soy Jen González y te doy la bienvenida a De Ansiedad a Bienestar Podcast. Aquí vas a encontrar tips y herramientas para que aprendas a manejar la ansiedad y el estrés para que logres vivir una vida llena de bienestar, la vida que tú te mereces. Una cosa que es importante a la hora de tú gestionar la ansiedad y gestionar las emociones en general es que tú aprendas a escuchar tu diálogo interno. Y tu diálogo interno es eso que tú te dices, son esos pensamientos que están en tu mente mientras tú haces distintas cosas en el día. Tú estás teniendo un diálogo interno. Mientras te están pasando cosas, tú estás teniendo un diálogo interno. Y ese diálogo interno muchas veces viene de nuestras creencias, de nuestro sistema de creencias. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de las cosas que nos estamos diciendo, de la manera en la que estamos pensando, de las distintas circunstancias y situaciones en las que nos encontramos y a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. Y el primer pensamiento que te quiero compartir, el primer tipo de pensamiento, es el pensamiento catastrófico. ¿Cuál es este pensamiento? Este es el pensamiento donde nosotros pensamos o interpretamos la situación de la peor manera que pudiera resultar. Por ejemplo, que a lo mejor tenemos un dolor de cabeza y nosotros interpretamos eso como algo grave, como no que a lo mejor estamos cansados, que no hemos tomado suficiente agua y nos dio dolor de cabeza, sino es que pensamos que debe haber algo grave pasando con nosotros, por lo cual estamos teniendo este dolor de cabeza. Igual sucede, por ejemplo, si eres madre y recibes una llamada de la escuela, inmediatamente piensas, pasó algo malo, le pasó algo malo a mi hijo, le pasó algo malo a mi hija. Si tienes esposo, igual. No ha llegado todavía a la casa y piensas que a lo mejor tuvo un accidente, le pasó algo malo, o piensas que está a lo mejor engañándote, te está haciendo infiel. O sea, nos vamos a lo catastrófico, nos vamos a lo peor, al peor escenario que nos podamos imaginar. Y según la persona, es ese escenario. Según la persona, son esos disparadores. Por ejemplo, una persona que no tenga miedo a ser engañada por su esposo, no va a pensar que el esposo no ha llegado todavía, que lleva 15 minutos de tardanza porque le está siendo infiel, sino a lo mejor pueda pensar que es porque ha tenido un grave accidente y que está próxima a recibir una llamada para notificarle que el esposo está grave o que ha muerto. O sea, nos vamos al peor escenario que pudiera suceder en una situación determinada. Y muchas veces no nos damos cuenta de estos pensamientos que estamos teniendo. Y de momento podemos estar haciendo alguna tarea en la casa o manejando o estamos en el trabajo y empezamos a sentir una preocupación, empezamos a sentirnos con ansiedad, con mucho estrés, nos sentimos mal y no sabemos por qué. Y no nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo ese diálogo interno, esa conversación, de que estamos teniendo este tipo de pensamientos catastróficos. Cuando nosotros nos damos cuenta, nos hacemos conscientes de que esa emoción, esa preocupación que estamos teniendo, esa ansiedad, viene de ese pensamiento, de esa interpretación imaginaria que le estamos dando a un evento, que estamos hablando de el caso de que, por ejemplo, el esposo no ha llegado o que te recibas una llamada de la escuela y estás pensando que pasó algo malo. Cuando nosotros nos hacemos conscientes y podemos relacionar esa preocupación constante con la manera en la que nosotros interpretamos los eventos que nos suceden, ahí vamos a tener la posibilidad de ponerle una etiqueta a ese pensamiento y vamos a hacernos conscientes de que estamos teniendo un pensamiento
catastrófico en relación a una situación o a una circunstancia. Ya ese es el primer paso para que nosotras podamos tomar el curso que le vamos a dar a esa situación, a esa circunstancia. Y podemos empezar a corregir este patrón de pensamiento. Corregir el patrón de este pensamiento, que en este caso estamos hablando del pensamiento catastrófico. Y solamente con hacernos conscientes vamos a adelantar muchísimo. Vamos a ver que a lo mejor no podemos controlar el primer pensamiento que se nos llega a la mente, porque esto a lo mejor ha sido un patrón de años que hemos estado teniendo este tipo de pensamientos. Y probablemente no es algo que nosotros vamos a aprender a frenar, a cortar, a cambiar de un día para otro. Sin embargo, el paso número 1 es aprender a escuchar nuestro diálogo interno, es aprender a reconocer y a ponerle la etiqueta del tipo de pensamiento que estamos teniendo. Esto es un pensamiento catastrófico. Lo estoy llevando al peor escenario y la realidad es que no necesariamente siempre va a pasar lo malo, tiene que pasar lo peor en cada situación de mi vida. El segundo tipo de pensamiento que quiero compartir contigo en este episodio es el pensamiento dicotómico. Es el pensamiento del todo o nada, del blanco o negro. A veces le damos interpretación a ciertas cosas de una manera absolutista, de que, por ejemplo, no nos fijamos en lo que hay en el proceso, sino que solamente nos fijamos en el resultado y no tomamos en consideración lo que hay entre medio. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido este tipo de pensamiento, unos más que otros, algunas personas más que otras. Y cuando tenemos este tipo de pensamiento, lo que hacemos es que en muchas ocasiones nos descalificamos o descalificamos nuestros logros. Por ejemplo, si teníamos una meta y no logramos con éxito completar esa meta, cumplir con esa meta, la persona con este tipo de pensamiento frecuentemente puede pensar que todo ha sido un fracaso, sin ver que también en el proceso hubo un aprendizaje y que eso también es ganancia. Esto es solamente para darte un ejemplo de lo que es este tipo de pensamiento. Y el tercer tipo de pensamiento es el de la generalización. Es cuando utilizamos o solemos utilizar palabras como siempre, nunca. Es que yo nunca hago nada bien. Es que yo siempre fracaso, a mí siempre me sale todo mal. Y este tipo de pensamientos lo que hace es que nos pongamos en una predisposición a muchas veces el fracaso, muchas veces a estar con preocupación, a estar con más ansiedad. Y mira cuán importante es que nosotros simplemente aprendamos a escuchar lo que nos estamos diciendo. ¿Cuál es la comunicación que estamos teniendo internamente? Y que a la misma vez podamos buscar la situación o la circunstancia y hacer referencia a la situación o la circunstancia a la cual probablemente nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si nos estamos preparando para ir a un evento donde va a haber mucha gente y por lo general nos ponemos nerviosas o nos da ansiedad o no nos gusta estar rodeada de mucha gente, mira, ¿cuál es la conversación que tú estás teniendo? ¿Cuál es ese tipo de comunicación que estás teniendo contigo misma previo a ese evento, previo a esa situación en la que vas a estar rodeada de mucha gente? Es que yo siempre que estoy rodeada de mucha gente me pasa X cosa. Siempre que voy a un evento tiene que sucederme algo malo. Mira cuál es ese tipo de conversación que estás teniendo contigo misma antes de ciertos eventos, ciertas situaciones, y te vas a dar cuenta que a través de ese diálogo interno, a través de esa conversación que estás teniendo contigo misma, te estás predisponiendo a ese tipo de emociones de preocupación, ansiedad, estar nerviosa.
Y el simple hecho de que tú puedas identificar, mira, ahí está de nuevo este tipo de pensamiento. Ahí estoy teniendo este tipo de pensamiento que me va a generar o que me está generando el que yo esté ansiosa, el que yo me sienta nerviosa por X o Y situación que va a ocurrir. Y ahí puedes entonces poner en acción tu plan para gestionar las emociones, para gestionar la ansiedad. Si estuviste conmigo en el taller que estuve ofreciendo la semana pasada, la última semana de enero, ahí te compartí algunas técnicas que yo utilizo para gestionar la ansiedad. A través de mis redes sociales, mayormente en Instagram, también comparto técnicas y estrategias que te pueden ayudar a gestionar las emociones, en especial la ansiedad. Y por supuesto aquí en el podcast estoy compartiendo episodio nuevo cada martes. Si te gustaría aprender mucho más sobre cómo tú puedes gestionar la ansiedad, reducir los niveles de ansiedad en tu vida diaria, el estrés, y no quisieras hacerlo sola, quiero decirte que ya está abierto mi programa de acompañamiento 1 a 1, donde te acompaño a aplicar esas técnicas y esas destrezas que te van a ayudar a crear tu estrategia para que tú logres cambiar tu vida, transformar tu vida, comenzar a sentir tranquilidad, sentir paz y gestionar las emociones de manera efectiva. Así que si es algo que te gustaría, si es algo que te interesa, te invito a que te comuniques conmigo y con mucho gusto te hago llegar la información de mi programa de acompañamiento. Recuerda que me encuentras en Instagram como @jengonzalez_s. Con mucho gusto voy a estar leyendo tus comentarios y tus mensajes. Y será hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Bye bye.